veíamos también, mientras leíamos más temprano, el Salmo 127, decía ahí en el orden del día de hoy, el consejo bíblico, y está el Salmo 127. Bueno, el primer versículo dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y esto haciendo referencia a lo que mencionábamos en la introducción hace unos momentos, de cómo muchos, o la corriente del pensamiento humano, ha decidido dejar a Dios fuera. Y cuando establecen las familias, han querido dejar a Dios fuera de las familias. Lo cual, pues, nos lleva al fracaso, porque no están siguiendo lo que Dios ha establecido para la familia. El día de ayer reflexionábamos, es decir, no contrató a un arquitecto, no contrató a un ingeniero, pues contrató a un trabajador que le está haciendo las modificaciones y pues él está haciendo la casa como él le gusta, como él quiere. Sin embargo, hay cosas que no está tomando en cuenta porque no está tomando la opinión de un experto, no está tomando la opinión de un arquitecto que sabe pues cómo tiene que acomodar, pues no sé, la orientación de las ventanas, etcétera, para que haya una buena iluminación, para que haya una buena ventilación, para que sea estético. Y muchas veces nosotros queremos hacer lo mismo. Y al momento en que construimos nuestro hogar, al momento en que edificamos nuestra familia, queremos hacer las cosas a nuestra manera, como a nosotros nos parece bien, lo que a nosotros nos gusta, y dejamos al experto, al arquitecto, al constructor fuera de él. Por eso la importancia de lo que nos dice este versículo 127. Lo de abajo es arriba. Allí avanzo y aquí retrocedo, ¿verdad? Bien. Lo que nos dice este artículo, en este versículo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso la importancia de tomar en cuenta a Dios. Tomar en cuenta cuál es el orden que Dios ha establecido para la familia. Cuáles son los planos que Dios ha diseñado para este proyecto tan especial que es la familia. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver, este es el contenido, vamos a tener un objetivo. Algunas preguntas de enfoque que, bueno, dentro del anuario que estamos manejando ahí, las manejamos como preguntas de repaso. Pero yo voy a hacer las preguntas primero, para que mientras estemos escuchando la reflexión, pues tratemos de contestar esas preguntas. Por eso les llamé preguntas de enfoque. Vamos a enfocarnos en estos puntos que vamos a encontrar ahí. Luego vamos a encontrar, vamos a hablar del sometimiento mutuo. Número 2 son todos estamos llamados a someternos. Número 3, límites del sometimiento, Ser cabeza es amar como Cristo. Y la pregunta, ¿se somete el marido a la esposa? Y finalmente, dejar el hogar paterno. Esos son los puntos que vamos a ver el día de hoy. La lectura bíblica, pues ya la tuvimos, fue en Efesios 5, los versículos del 21 al 38, ¿no es cierto? Es al 33 nada más, ¿verdad? Que tiene 33. Bien, el texto clave, ¿se lo aprendieron de memoria? Efesios 5, 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. A ver, lo repetimos de nuevo, porque hace rato no lo íbamos a aprender, pero nomás lo dijimos una vez, ¿verdad? Someteos unos a otros en el temor de Dios. El temor de Dios, ¿verdad? Efesios 5, 21. Muy bien. Y aquí, ¿cuál es el objetivo general? Bueno, el objetivo general de toda la semana es que en esta semana busquemos mejorar las relaciones en nuestra familia, dispuestos para ver la bendición de Dios para nuestro hogar, para dar un testimonio de la presencia del Señor. Que busquemos mejorar las relaciones en nuestra familia. Y ya hemos estado reflexionando acerca de diferentes temas. El hermano Teodoro nos habló acerca de
¿Recuerdan? A ver. Luego fue el hermano Daniel. ¿De qué nos habló el hermano Daniel? Váyanse a su boletín y lo vuelven a ver ahí. O si no, lo pueden volver a escuchar ahí en YouTube, en los videos. El mandato de Dios para la familia. ¿Ese fue cuándo? El lunes, con el hermano Daniel, ¿verdad? Luego el martes. ¿Quién nos compartió el martes? El hermano Camarena. Y él nos habló acerca de matrimonio. Consejo de Dios para un matrimonio duradero. Y el día de ayer nos habló el hermano Roberto acerca de Dios, arquitecto y constructor del hogar. Muy bien, y hoy vamos a hablar acerca de el orden de Dios para la familia de hoy, ¿verdad? Bien, ese es el objetivo de toda la semana. ¿Cuál es el objetivo específico para el día de hoy? Es comprender el orden de Dios para la familia de hoy y que la podamos aplicar en nuestra vida. Que entendamos cuáles son las implicaciones que tiene ese orden o ese diseño de Dios para la familia y cómo vamos a aplicarlo en nuestra vida. Bien. Preguntas de enfoque, lo que les decía hace un momento. Mientras escuchamos, vamos a tratar de encontrar las respuestas a estas preguntas. La primera, ¿qué significa ser cabeza del hogar? ¿Sí? Y que vamos a poner atención, Felipe, anotarlo, tengo que apuntar. Sería una buena idea poder apuntar para poderla responder. ¿Qué significa ser cabeza del hogar? La pregunta número 2 es, ¿cuál es el límite del sometimiento de las casadas? ¿Hasta dónde debe llegar ese sometimiento? Y el número 3, ¿qué implicaciones tiene el dejar el hogar para los cónyuges? Implicaciones de dejar el hogar para los cónyuges. Bien, esas son las preguntas de enfoque. Veo que algunos están apuntando, pues voy a hacer un poquito de tiempo para que tengan oportunidad de apuntarlas. ¿Sí? Bueno, dice, sometimiento mutuo, el versículo y la primera parte, sometimiento mutuo. Siempre pasa lo mismo cuando estás compartiendo. Luego uno batalla un poquito para aprender a utilizarlas. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es el texto clave y es la primera parte de la reflexión del día de hoy. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos viene del verbo sométanse, que sería como lo diríamos en el lenguaje actual, ¿verdad? Sométanse. Viene del verbo someter. ¿Qué significa someter? Bueno, busqué en el diccionario, aquí está la definición que viene en el diccionario. Dice imponer. Bueno, no lo busqué en el diccionario, lo busqué en el internet. Y bueno, es la definición que viene en el internet, en el Google. Imponer por la fuerza o por las armas su autoridad o su voluntad. Cuando una persona somete a otra, está imponiendo su voluntad sobre la otra persona. Pero aquí no habla de que nosotros sometamos. Sometan, no dice sometan. Dice someteos. Sométanse. Es decir, pongan su voluntad a otros. ¿Sí? Póngase bajo la autoridad de los otros. Es lo que significa someteos unos a otros en el temor de Dios. Y bueno, a lo largo de la presentación vamos a ir viendo un poquito más acerca de qué significa esto de someterse. La vida familiar, de acuerdo a lo que dice el pasaje, es un espacio que se presenta como una manifestación y muestra de una vida llena del Espíritu Santo. Si leemos todo Efesios capítulo 5 completo, vamos a encontrar varios temas y el último es sobre la familia. Y los tres temas, o sea, estos tres espacios, estas tres áreas de la vida en las que debemos demostrar
estamos llenos o el que la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Las relaciones entre esposa y esposos, hijos y padres, y como era en el caso de la antigüedad, entre esclavos y amos, que en aquel tiempo también eran considerados como parte de la familia, son en el ámbito propicio y estratégico para mostrar el poder del Espíritu. Es un lugar ideal en el cual se puede manifestar el poder del Espíritu, el Espíritu de Dios. Bien, el sometimiento mutuo. Estas relaciones se describen por medio del verbo someteos o sujetaos, que sería un sinónimo, sujetarse, ¿verdad? Sométanse, sujétense. Esto significa poner primero al otro y buscar su satisfacción y bienestar antes de nuestra propia satisfacción o nuestro propio bienestar. Eso significa someterse. La voluntad que se hace de manera recíproca entre dos o más personas, entre animales o cosas. Estamos hablando de personas, ¿verdad? Obviamente. Que se hace de manera recíproca, es decir, que tanto yo me someto y la otra persona también debe de someterse. Es decir, dentro de una familia, la esposa se somete al esposo, pero también el esposo debe someterse a la esposa. Los hijos se someten a los padres, pero también los padres se someten a los hijos. Y no me malinterpreten, porque otros pueden decir, no, eso no es cierto. Ahorita vamos a ver por qué y cómo tenemos que entender la palabra someterse para ver que sí es cierto, la Biblia nos está enseñando que el sometimiento debe ser mutuo. ¿Sí? Pero este versículo, me faltó el segundo párrafo, dice, este versículo establece una norma común a todos los miembros de la familia. A lo largo del versículo encontramos algunas normas que aplican para los esposos, la cabeza, algunas normas que aplican para la esposa, ustedes deben someterse a los esposos, y en este caso es una norma común para todos los miembros de la familia, aplica para todos. ¿Sí? Bien. En el temor de Dios, que es lo que nos dice este versículo, el primer versículo, la expresión en el temor de Dios nos hace recordar el lenguaje del Antiguo Testamento, donde dice el temor de Dios es el principio de la sabiduría, en Proverbios 1:7, y apunta hacia la actitud básica de supremo respeto y devoción. Supremo respeto y devoción. Es un respeto que debemos de tener a nuestro Dios, y entendemos que la palabra temor no significa necesariamente miedo, sino respeto. Lo que rendimos a nuestro Dios por ser Él, nuestro Salvador, por ser el creador de todo lo que existe. En el orden establecido por Dios para la familia, sus miembros se someten voluntariamente. Cuando veíamos la definición de someter, decía por ahí, por la fuerza. Cuando alguien lo hace por armas o por la fuerza. Pero en este caso, el sometimiento no es por armas o no es por fuerza, sino que es voluntario. Esto es lo que nos manda el Señor, que debemos hacer en la familia. Esto es parte del orden de Dios establecido para la familia. Se someten voluntariamente los unos a los otros, motivados por el profundo amor a Dios y en imitación a su Señor Jesús. Viendo lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo Él entregó su vida por nosotros, cómo Él pagó en nuestro lugar. Por eso nos pide que nos sometamos voluntariamente los unos a los otros. Viene una cita de una persona llamada Mariano Ávila que dice: el servicio mutuo y abnegado es la mejor y mayor demostración del poder extraordinario del Espíritu Santo. Para que se muestre el fruto del Espíritu en nuestra vida, que el Espíritu está en nosotros, que tenemos a Dios en nuestro corazón. Dice que una
De acuerdo a esta persona es a través del servicio mutuo, el servicio que hacemos los unos por los otros. Dice, y abnegado. ¿Qué significa abnegado? Que se hace con abnegación. Que se hace con abnegación. Entonces tenemos que ir a buscar la palabra abnegación, ¿verdad? Y abnegación es cuando renuncias voluntariamente a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. Entonces, debemos servir a los demás miembros de nuestra familia, renunciando a nuestros propios deseos, a nuestros propios afectos o intereses, por amor a los demás. Esto es lo que nos pide Dios en este orden que Él ha establecido. Somos llamados a vivir con sabiduría y santidad. Con sabiduría para poder discernir, es decir, para poder entender. Y haciendo la voluntad de Dios. Dice, y santidad. ¿Cómo se manifiesta esa santidad? A través de nuestros actos, a través de todo lo que hacemos y todo lo que dejamos de hacer para servir a nuestro Dios. Esto solo es posible cuando el Espíritu Santo habita en nosotros con toda su plenitud. El hombre en su estado natural, caído, no puede hacer las cosas buenas. Es solamente cuando Dios transforma nuestra vida y nos llena de su Espíritu Santo que somos capacitados para poder hacer las cosas buenas, las buenas obras que Dios nos ha encomendado a hacer, las cuales Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Entonces, solamente es posible vivir en la mano de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y la tercera de las áreas fundamentales que se mencionan aquí en Efesios 5 es la sumisión mutua en el hogar, el sometimiento de unos a otros, entre los miembros de la familia, ¿verdad? Somos llamados a manifestar un estilo de vida diametralmente opuesto, dice el autor, al que nos ofrecen e ilustran los políticos, los dueños del capital, los artistas y la sociedad comunista y hedonista. Todo lo que vemos en televisión, lo que vemos en los medios de comunicación, en internet, en Facebook, nos muestran una vida, nos muestran un concepto de una manera, pero Dios nos ha llamado a ser diferentes. Y muchas veces totalmente opuesto a lo que nos dice el mundo. Dice, el mundo es consumista y consumista, pues todo lo que vemos en televisión nos enseñan a cada vez querer más. Y nos dejamos llevar por la corriente y cada vez queremos tener un auto más nuevo, tener una ropa de marca, tener una casa más grande, tener un mejor trabajo, tener aparatos electrónicos, etc. Todo esto es lo que nos invita el mundo a hacer, como nos pide que seamos. Pero Dios quiere que seamos diferentes. También habla de un mundo hedonista. Bueno, el hedonista viene de la palabra hedonismo, que es una doctrina, una enseñanza ética que identifica el bien con el placer, especialmente con el placer sensorial inmediato. Es decir, la sociedad te enseña a que busques satisfacer tus deseos, que busques satisfacer todo aquello que tú quieres. Pero Dios nos ha llamado a algo diferente. Tenemos en nosotros el extraordinario poder del Espíritu y vivimos con la profunda motivación del amor de Cristo por nosotros. Lo que nos motiva, lo que nos mueve a vivir conforme al orden establecido por Dios es precisamente lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida y el trabajo, la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Podemos vivir como Jesús vivió en este mundo, usando nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos y los recursos para el beneficio de los demás. Eso es lo que Dios nos pide, lo que Dios ha puesto en su palabra. Nuevamente una cita de María Mohammed Arteaga. Dice, nuestra escuela primaria y campo de preparación es el ámbito familiar. Y creo que lo hemos escuchado durante la semana del hogar. No creo que quién lo mencionó. No, Alberto. ¿Sí, verdad? ¿Sí? Nuestra escuela primaria y campo de preparación
corrección es el ámbito familiar. Es decir, dentro de la familia es cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, cuando nosotros mismos como padres aprendemos el cómo debemos comportarnos en el resto de las demás áreas de nuestra vida, cómo debemos de comportarnos en el trabajo, cómo debemos de ser hacia los vecinos, hacia nuestros hermanos de la iglesia, porque ahí es un campo de entrenamiento. El apóstol dice, ya estamos aquí en los límites del sometimiento, versículo 22. El apóstol dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La mujer dice, ha de someterse a su propio esposo de la misma manera que la iglesia se somete al Señor, que debe de ser gozosa y voluntariamente. Como iglesia, nosotros nos sometemos a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Él ha pagado el precio de nuestro pecado, nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha hecho parte de su pueblo, nos ha hecho su iglesia, nos ha hecho su esposa. Entonces nos sometemos y queremos cumplir la voluntad de Dios y queremos que todo lo que hagamos agrade a nuestro Dios. Y lo que nos enseña la palabra de Dios es que las esposas deben buscar agradar a sus maridos, sometimiento, de la misma manera como la iglesia está sometida al Señor. Es decir, que la esposa, de acuerdo a las definiciones que hemos estado leyendo, la esposa renuncia a hacer su voluntad por el bien del esposo en una entrega voluntaria, una expresión de gratitud y una respuesta al amor recibido. Es decir, se siente amada, se siente querida por el esposo y entonces la motiva, la mueve a vivir de esa manera. Con la autoridad, ser cabeza es amar como Cristo. Es el siguiente punto. Dice, con la autoridad de ser cabeza, muchos varones hemos abusado de ella. Hemos abusado de esta autoridad o de este precepto establecido en la palabra de Dios. Este privilegio, digamos, ¿verdad? Y hemos pensado que ser cabeza es el que ordena gritando, es el que insulta a quien nadie se le puede oponer. Y muchas veces nuestra actitud, nuestro comportamiento es ese. Y nos justificamos diciendo que nosotros somos la cabeza del hogar y que eso nos da el derecho para ser de esa manera. Pero no es así. Una mala lectura e interpretación de textos han llevado a tristes realidades en nuestra sociedad, a través de la historia y aún hoy en nuestros días. Sin embargo, la Biblia dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, y nuevamente hace la comparativa, así como Cristo es cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Qué significa esto? Pues que Cristo asume la cabeza de la iglesia. Ahí está. Cristo asume la cabeza de la iglesia siendo siervo de ella. Es decir, la amó tanto que entregó su vida por ella. Murió en la cruz del Calvario. Y es lo que nos pide. Si nosotros vamos a ser cabeza de la familia, cabeza de la esposa, debemos amarla tanto, de tal manera que nos entreguemos a nosotros mismos. Quizás no en nuestra vida, porque en ese caso no se requiera, pero sí entregar nuestras propias voluntades, nuestros propios deseos, nuestros propios intereses, como decíamos en las definiciones. Someternos los unos a los otros. Entonces, ser cabeza significa amar como Cristo. Y esa es una de las preguntas que estaban en la pregunta del curso. Amar como Cristo. Entregar la vida por ella. Ser cabeza en este pasaje significa buscar el pleno bienestar del hombre. Eso es el rol
del hombre en la familia. Ser cabeza buscando el pleno bienestar de la familia, de los demás. Indudablemente que seguimos este orden. Las esposas se sujetarán a todos gozosos y voluntariamente, como la iglesia se sujeta a Cristo, que entrega una entrega voluntaria y total por amor, porque confía en su amor, bondad y sabiduría. Así también la mujer se ha de entregar a su marido en todo. La sumisión en todo necesariamente significa en todo aquello que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Es decir, no puede ser que pretendamos que alguien se sujete